Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a la segunda parte de esta temática y lo que voy a hacer, aún con dos pláticas, es demasiado extenso el tema, ¿va? Pero quisiera dar algunos principios para el discernimiento. Ya en la vez pasada, algunos hacían preguntas, ¿verdad? De cómo saber si esta era un prodigio, si era un milagro y todo esto. Y les dije que en la segunda charla iba a dar más directrices o más principios que pueden ayudar a esto. Entonces, ya después de que suba esto a mi canal de YouTube, en la descripción voy a dejar un enlace de una charla que yo ya di sobre específicamente las supersticiones, ¿no? Voy a tocar algunas cositas de la superstición, pero no tan a profundidad como en aquella charla. Igual también voy a dejar otra charla sobre los ángeles, que también la di en Miami, pero esta me recuerdo que fue en Santa Ágata, que di esa charla de los ángeles. Porque mucho de estas supersticiones están viniendo por la New Age o la nueva era y mucho de las partes es que uno se confunde si es cosas de Dios o no de Dios porque usan y hablan de ángeles, ¿va? Inclusive ángeles, el arcángel Miguel y todo ese tipo de cosas y nada que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, eso lo dejaré ya que suba esta charla a mi canal Dios mediante. Entonces voy a dar algunos elementos de discernimiento para poder aprender un poco a tener un cierto juicio, ¿eh? Evidentemente, la fuente más grande de discernimiento es llevar una vida en gracia. Porque el pecado no solamente afecta espiritualmente, sino afecta en las potencias del espíritu, es decir, por ejemplo, en tu intelecto. Quien está en pecado, y más si no se arrepiente, es decir, sea un pecador cínico como tal, va oscureciendo la forma de cómo procesa las cosas mentalmente, las cosas de cómo las ve. Nuestros sentidos se empiezan a ensuciar también, no solamente queda en la cuestión espiritual. Entonces, el vivir en gracia, el llevar una vida de oración, todo esto siempre son las primeras fuentes para ampliar el discernimiento. Pero bueno, voy a dar algunos principios respecto a esto. ¿Y por qué hago énfasis en meterme más a ayudarlos en el aspecto del discernimiento respecto a los milagros, los prodigios y todo esto? Voy a poner un ejemplo. Les había mencionado de que los milagros solamente vienen de Dios, son salidos de Dios. Los prodigios pueden tener una raíz humana como tal o preternatural, es decir, que inclusive puede venir del demonio, los prodigios, ¿no? El demonio, lo habíamos dicho en la primera charla, no hace milagros. Solamente aparenta hacerlos. ¿Por qué? Porque pueden ser prodigios que parecerían milagros. Entonces, pongo un caso. Los sueños. El sueño, cuando uno tiene un sueño, puede tener una causa natural. Ahora, la causa natural lo hemos sabido de que es un aspecto de una mezcla de mi consciente y mi subconsciente, ¿verdad? Mis sentidos, por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes, de hecho, ahorita no me veo. Ustedes sí me están viendo, ¿no? Ok. Sí, porque no me estaba viendo. Un sueño es parte de mi consciente, es decir, yo por ejemplo ahorita estoy hablando y estoy viendo sus rostros. Es decir, conscientemente mis ojos, mis sentidos están captando sus imágenes. Pero, por ejemplo, mis ojos están percibiendo más cosas de alrededor de esta casa en la que estoy, están grabando más cosas, pero no conscientemente, porque si no nos volveríamos locos, ¿va? Yo estoy oyéndome en este momento, pero al mismo tiempo mis oídos están oyendo lo que está pasando afuera de la casa y cualquier otro ruido que pueda estar pasando, ¿va? Entonces son informaciones que ya se meten a mi subconsciente, es decir, no conscientemente. Cuando uno está dormido, empieza a salir toda esa información. Sale información de tu consciente, es decir, de cosas que sí has recibido conscientemente y te acuerdas, y a otras cosas que no. Entonces, esa mezcla, por eso a veces los sueños son medio raros. Ese es un sueño, vamos a ir de manera natural.
Pero hay sueños sobrenaturales, es decir, hay sueños que vienen por parte de Dios, claro. Está llena la Sagrada Escritura de sueños. Simplemente veamos los sueños que tuvo San José, por ejemplo, para poder sacar a la Virgen y todo eso son sueños, realmente intervenciones de Dios a través del sueño. Entonces ahí ya, ese sí es un milagro, ese es un acto sobrenatural. Pero también hay sueños malignos en donde el demonio puede aturdir nuestros sentidos, ¿va? Puede ser a manera de lo que se llama obsesión diabólica, ¿va? Que es diferente a la obsesión psicológica, que uno empieza a escuchar voces y todo esto, pues también en los sueños puede haber. Entonces, manejo esta cuestión y pongo este ejemplo de los sueños porque precisamente tú dices, aquí hay una cosa en común, el sueño, un sueño. Pero ¿cómo saber si es un sueño nada más natural? ¿O es uno mandado por Dios? ¿O es uno mandado por el maligno? Entonces, si fijan, ahí está una cosa que es bien complicado, por eso la parte de discernimiento. Otra cuestión para ver lo importante que es el discernimiento en cuestión de las tentaciones. Uno usualmente a las tentaciones siempre las aduce a el demonio. Y no toda tentación viene del demonio. Hay 3 enemigos que nosotros tenemos. Nuestra alma tiene 3 enemigos. El mundo, el demonio y la carne. El mundo no es el planeta. El mundo en el sentido bíblico es toda tendencia que va en contra del orden de Dios. Hay personas que se ajustan al mundo, pero las personas no son el mundo. Es la tendencia de ir en contra del orden de Dios. Las tentaciones pueden venir de ahí. Evidentemente del demonio, directamente, y también de nuestra carne, es decir, de nuestra naturaleza herida. En este sentido, cito, por ejemplo, al padre Carlos Spahn, que es un exorcista argentino, que él dice, ¿cómo saber, por ejemplo, si la tentación me está viniendo del demonio o está viniendo de mi carne? Entonces, él dice, por ejemplo, si te llega la tentación y tú empiezas a orar y se va, esa era del demonio. Si no se va o se va y regresa muy pronto, esa es de tu carne. Entonces, por ejemplo, una tentación de lujuria. Si yo consumí mucha pornografía, muy probablemente las tentaciones que llegan a mi cabeza ni siquiera el diablo tiene que ver, porque les digo, lo digo un poco de manera popular, ¿verdad? A veces me compadezco del diablo, le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Y no, o sea, en realidad las tentaciones me están viniendo porque yo tengo grabado demasiada pornografía, por ejemplo, en mi cabeza. Entonces no es el diablo, es mi naturaleza herida que tiene que ir sanando poco a poco, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hasta el discernimiento tiene que ver en las cuestiones de las tentaciones. Y un último ejemplo para que se den cuenta lo importante que es esta parte del discernimiento. En la Sagrada Escritura hay un momento de un sueño divino en donde San Pablo iba para un lugar y en un sueño Dios permite que se le aparezca una persona y que le diga a San Pablo, no, ven para acá, no vayas para allá, ven para acá a evangelizarnos. Y va para allá. Cuando va para allá, se va con Lucas, no recuerdo si va Aquila también. Dice la Sagrada Escritura que San Pablo siempre el día lo comenzaba yendo a un arroyo y orando. Y que de pronto apareció una mujer, gritando cosas a favor de San Pablo. Hombres de Dios, escuchen a estos hombres, pueblo, escuchen a estos hombres de Dios, tienen un mensaje de salvación, o sea, vamos a ir haciéndole propaganda. Pero llega un momento en donde San Pablo le hace un exorcismo y la libera. Esta era una criada de una persona muy millonaria que estaba versada en las cuestiones ocultistas. Entonces, la pregunta que siempre digo, de hecho tengo un tema solamente de esa cita bíblica. Yo en ese tema suelo preguntar, aquí yo voy a responder rapidito porque el tema es de otra cosa, pero siempre pregunto, ¿cómo San Pablo se dio cuenta que esta mujer tenía un demonio? Si se aparecía para hacerle promoción, para decir, este es un hombre de Dios. Les digo rapidito la respuesta. Se aparecía curiosamente en el momento de la oración. Es decir, que venía a interrumpir la oración. Pero fíjense cómo es tan importante el aspecto del discernimiento, porque cualquiera diría, de hecho yo pensé así, hasta después de profundizar y orar ese texto dije, a ver, pero ¿por qué? ¿Cómo San Pablo supo que esta mujer estaba endemoniada?
Si cuando se aparecía simplemente era para echarle ánimos y decirle a la gente que estos son hombres de Dios y todo esto. Pues claro, se aparecía para hacer eso, que es bueno, pero muy curiosamente se aparecía en el momento de la oración, es decir, para estorbar la oración. Entonces, son elementos para empezar a discernir. Entonces, en las cuestiones de milagros y prodigios y todo eso, voy a dar algunos principios que van a ayudar precisamente a esto del discernimiento. Vamos a entrar primeramente en la cuestión de la mística. En la cuestión de la mística hay dos... o sea, la mística, vamos a decir, en el sentido católico, es esta parte que trata de la unión para con Dios, del ser humano para con Dios, ¿no? Y hay una ordinaria y hay una extraordinaria. La mística ordinaria lleva a la plenitud de las virtudes teologales para la comunión con Dios, ¿verdad? O sea, la mística ordinaria me ayuda a crecer en las virtudes teologales para la comunión con Dios. Todos estamos llamados a esto. Vamos a decirlo así, que la mística, en un término también que lo usa mucho la iglesia, es el matrimonio espiritual. Todos tenemos que tener un matrimonio espiritual con Dios. Hombres y mujeres. El problema es que, por ejemplo, a nosotros los hombres nos cuesta un poco entender esto porque, pues, como me dijeron una vez en una charla que estaba hablando de el matrimonio espiritual, pero estás a favor o sea, de una relación como homosexual con el Señor y todo eso. No, es que el matrimonio espiritual va por encima del matrimonio natural. El problema está en que no hay realidad que se le acerque más a ese grado de unión espiritual que tenemos que tener con Dios. En la tierra no hay nada más semejante que el matrimonio. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, por eso pone la relación con Dios y el ser humano como un matrimonio. El mismo Jesucristo, por eso la iglesia dice que la esposa de Cristo es la iglesia, etc. Entonces, es la figura matrimonial la que más se acerca un poco. Entonces, todos estamos llamados a ese matrimonio espiritual, sean casados, sean consagrados, etc. Todo, es la vocación del ser humano. Ahora, la mística extraordinaria, ya cuando estamos hablando de estigmas, locuciones, éxtasis y todo esto, evidentemente este tipo de mística no se le va a dar a todos. O sea, hay personas, hay santos mismos que no tuvieron una vida mística extraordinaria, sino se quedaron en una vida mística ordinaria. Es decir, llegaron a la unión con Dios por medios ordinarios. No tuvieron locuciones, estigmas, éxtasis y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, el que sea una mística extraordinaria no significa que sea mayor que la ordinaria. Esto es importante. Simplemente son dos cosas que tienen un mismo fin, pero diferentes. No significa que el que tenga estigmas está más unido a Dios, o el que tenga un carisma de profecía esté más unido a Dios. De hecho, Santa Teresita decía una cosa bien, bien hermosa. Ella decía que ella prefería la monotonía del sacrificio diario que los éxtasis. Se le decía al Señor: yo prefiero santificarme en la vida ordinaria, en la monotonía de mi vida ordinaria, de mis sacrificios diarios, a estarme santificando por una mística extraordinaria, es decir, a través de arrebatos extraordinarios y todo esto. ¿Por qué? Porque al final lo que vale es el grado de unión de la voluntad humana con la voluntad divina. Eso es lo que vale. Y las dos místicas van para allá, ¿verdad? Simplemente son diferentes, no es una mejor que la otra. Pero el objetivo de la mística es que estemos unidos plenamente mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora bien, para entender un poquito más esto, ahorita estoy poniendo como las bases. Voy a después entrar como a la casuística de cosas que preguntaron la charla pasada. Hay también gracias que vienen de Dios. La gracia implica gratuito, ¿verdad? De hecho, las gracias son aquellas dadas gratuitamente por Dios. ¿Qué significa gratuitamente por Dios? Que no tienen necesidad de alguna disposición o cualidad de nosotros. Cuando Dios nos da una gracia no es por nuestra linda cara o porque somos súper capaces, es porque no la ha querido dar gratis, ¿verdad? Si da ciertos carismas a unas personas, ¿por qué se los dio? ¿Porque eran mejor que yo? No, porque
Él ha querido darlo. En sus misterios Dios da a todos gracias, a todos les da gracias, pero no necesariamente las mismas, ¿no? Ahora bien, para dividir los tipos de gracias están las gracias carismáticas y las gracias místicas. ¿Cuál es la diferencia? Las gracias carismáticas, su objetivo no es que te santifiques, sino que ayudes a santificar a los otros. Esto es importante. Muchos de los carismas, la finalidad no es que el que tiene el carisma se santifique, sino que sirva de apoyo, de ejemplo, de motivación al pueblo de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, les decía la charla pasada, el Padre Pío. El Padre Pío, por mucho que tuviera los estigmas y por mucho que le doliera, esos estigmas no contribuyeron estrictamente hablando para la salvación de él. Él no es santo por haber tenido estigmas. Dios permitió que tuviera los estigmas porque eso edificó a más personas, porque eso los llevó a la fe, a creer a través de esta cuestión sobrenatural. Pero los estigmas directamente, por sí mismos, directamente al Padre Pío no le estaban ayudando. Las gracias místicas sirven para la santificación mía y para la unión personal con Dios. En este sentido, el Padre Pío tuvo gracias místicas, que evidentemente no conocimos porque lo llevó su vida privada, y también tuvo gracias carismáticas. Pero esas gracias carismáticas, les repito, la finalidad no es tanto de santificar al quien las tiene, sino ayudar al pueblo que se beneficie de ellas. ¿Por qué estoy poniendo estos principios? Porque ya empezamos a sacar ciertas conclusiones, ¿verdad? Puede haber un carismático, y no estoy hablando de la renovación carismática, estoy hablando de alguien que tiene carismas, ¿verdad? Que tiene este tipo de dones, vamos a llamarlos sobrenaturales, ¿verdad? Puede haber un gran carismático, pero que no esté unido a Dios. Ya esto sirve para empezar a discernir entre un milagro y prodigio que estamos viendo. Porque puede haber personas que tengan creo que se la cité la charla pasada, esta frase que dice, ya lo estoy santificando, Martín Valverde, que decía, muchos dicen tener el don de lenguas, pero más bien tienen una lengua que es un don. Y literalmente uno los ve en el grupo de oración con el don de lenguas, pero al mismo tiempo uno los ve calumniando, difamando, etc. Entonces, el que se tenga carismas no implica que estés unido a Dios. Puede haber personas, pero entonces, ¿por qué Dios permite a ciertas personas que no son lo suficientemente congruentes ciertos carismas? Pues son misterios de Dios. Al final son gracias, y es una gracia carismática, no se la mereció. Más aún, me recuerdo una vez que se me acercó una señora verdaderamente preocupada, porque estaba yendo a un grupo de oración de la renovación carismática y tenía ya varios años en la renovación carismática y me decía casi llorando, hermano, yo me siento triste porque en todos estos años yo nunca he descansado en el Espíritu. ¿Será que soy menos digna? Pero es que ¿quién le ha dicho que tener el regalo del descanso en el Espíritu es igual a unión con Dios? No. Más aún, usted puede estar viendo en todos estos años a muchos que descansan en el Espíritu y que no tienen ni la mitad de unión con Dios que usted pudiera tener, que no ha tenido descansos en el Espíritu. Entonces estos principios son muy importantes para tenerlos claros. Les pongo textos bíblicos. Dice el Señor que llegará el momento en donde algunos le dirán, Señor, he hecho milagros en tu nombre, he hecho prodigios, sanaciones, he predicado en tu nombre. Y yo les diré, no los conozco. Palabras del Señor. O sea, si alguien cree que lleva puerta directa o camino directo al cielo simplemente porque tiene carismas sobrenaturales, no. Porque el Señor le cerrará la puerta en su juicio a personas que inclusive van a decir, mira el récord, cuántos milagros hice en tu nombre, cuánto prediqué en tu nombre. Eso no es garantía de que estuviste unido conmigo. No son malos, pero no es garantía de que estés unido conmigo. Por eso San Pablo también en una de sus cartas dice, aspiren a los carismas más altos, que no siempre son los más extraordinarios.
Porque nuestra tendencia, y sobre todo de nosotros los hispanos, nos encanta lo extraordinario, lo que salga del ordinario, básicamente. Y muchas veces los carismas más altos no son los más extraordinarios. Inclusive San Pablo dice también, yo, aunque pudiera yo hablar lenguas y pudiera descifrar y profetizar y hacer un montón de carismas, que son buenos, pero aunque tuviera eso, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, estos fundamentos son importantes para empezar a discernir lo que veíamos en la primera charla, de cómo los milagros y las cuestiones sobrenaturales siempre vienen de Dios, pero hay unas cosas que se llaman prodigios, que esas pueden ser causas naturales, etcétera, o del maligno, pero a simple vista pudiera uno confundirse, ¿no? Hay un principio fundamental en todo esto, que es cuando Dios se sirve de un ser humano, respeta siempre toda su humanidad, no lo reduce a instrumento, no lo manipula, respeta su personalidad y libertad. Este principio es como quizá el corazón de la charla. Si nos queda claro eso, Dios se sirve de nosotros, de seres humanos, del Padre Pío que tuvo los estigmas y todo, de cualquiera, sí. Pero toda acción de Dios en el ser humano, por muy extraordinaria y sobrenatural que sea, siempre respeta la humanidad de nosotros, de nuestra persona. Siempre respeta nuestra libertad. El ejemplo que podría poner el padre François Dermin, exorcista que les mencioné bastante, de hecho mucho de esto lo aprendí de él, pone un ejemplo que dice que es como la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, hay una unidad tan perfecta que podemos decir que ¿cuántos dioses hay? Uno. Pero dentro de esa unidad hay tres personas distintas que se diferencian perfectamente, porque el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre, y el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Entonces, en la relación de las cuestiones sobrenaturales, cuando Dios interviene con los seres humanos y se sirve de ellos, va a buscar una unidad con el ser humano, con ese ser humano, pero nunca arrebatándole su personalidad, nunca arrebatándole su libertad, nunca arrebatándole su humanidad. Este es así como que el corazón de la charla. Hay que tener muy claro en esto, ¿eh? Porque si no, no vamos a entender lo que voy a poner ya como ejemplos. De hecho, ahorita está muy de moda pues todo lo que tenga que ver con religiones orientales, ¿eh? Y por ejemplo el hinduismo, el hinduismo, la concepción es de que nosotros somos parte de Dios, es lo que llamamos un panteísmo, ¿eh? El árbol es Dios, tú eres Dios, ¿verdad? Entonces, y hay varios cuentos hindúes, por ejemplo, me acuerdo una, creo que era la muñeca de sal, que era una muñequita de sal que dice que su meta era poder estar con el mar. Y entonces cuando llega al mar, pues se disuelve y dice, ya soy feliz. ¿Por qué? Porque ya no soy sal, ya ahora soy mar. Suena romántico eso, pero eso no es cristiano. Ni en el cielo uno dejará de ser uno mismo. Dios no disuelve a nadie. Dios siempre respeta la individualidad de la persona. En todo momento, aquí y en el cielo, nunca disuelve. Puede estar en una unión tan fuerte que, por ejemplo, San Juan de la Cruz decía que es como si fuera como una fogata. O sea, a veces hay las brasas literalmente parecieran como que ya no son brasas, son fuego. Pero sigue siendo brasa. Estará cada vez más ardiente. Así hay personas que pueden estar tan entregadas a Dios que parecería que ya no son ellas, sino es Dios actuando en ellos. En cierto sentido poético, romántico lo podemos decir, pero en el sentido estricto, teológico, es imposible porque Dios siempre respeta la individualidad. Nosotros no vamos al cielo a disolvernos en Dios, a desaparecer en Dios. Es estar unidos plenamente a Él, siendo siempre yo, ¿no? Entonces, se ha dicho de paso, por eso esta vez es tan peligroso esto que se pone de moda el yoga, aun cuando se haga por ejercicio, ¿eh? Porque el yoga siempre tiene una raíz religiosa.
De hecho, yoga significa unión. A mí me gustaría preguntar, ¿y unión con qué? Es esta unión hinduista, esta unión de disolverse básicamente en ese Dios panteísta o universal, vamos a decirlo. Entonces tengan mucho cuidado con estas cuestiones, ¿verdad? Voy a poner ya ahora sí ejemplos que pueden resolver muchas de estas cuestiones. Vamos a aplicar esto que es principios que les acabo de decir. Vamos a aplicarlo a cosas muy concretas. Vamos a empezar a diferenciar, por ejemplo, entre un éxtasis y un trance. Dos cosas son diferentes, éxtasis y trance. Éxtasis, por ejemplo, un vidente, los pastorcitos de Fátima, de cualquier aparición verdadera de Dios, por lo general se dieron en un éxtasis. Bueno, déjenme hacer un paréntesis con esto. Por ejemplo, en las cuestiones de apariciones de la Virgen y evidentemente que involucran videntes, la Iglesia tiene como 3 categorías. Ese acto sobrenatural, entre comillas, vamos a decirlo, puede ser verdadero, puede ser falso o puede ser fraudulento. Verdadero, pues no necesito explicar, ¿verdad? Cuando la Iglesia dice esta aparición de la Virgen y estos videntes, esto sí realmente fue un milagro, esto sí realmente fue una acción de Dios, una intervención directamente de Dios. Pues eso, listo. Ahora, segundo, puede ser falsa. Y a veces algunos se sienten, ¿verdad? Porque yo algunas apariciones o mensajes o visiones y profecías, yo les he dicho que son falsas, pero yo no estoy diciendo que sean malas. Simplemente, inclusive pueden ser cosas muy buenas, que pueden ayudar como si fuera un libro de lectura espiritual, que te pueden ayudar, pero eso no vino de Dios. O sea, directamente no hubo un éxtasis ahí. ¿Sí? Entonces es falsa. Lo que sí estaría mal es hablar de que eso fue fraudulento. Es decir, ya una persona que lo fingió, que quiso engañar, etc. Eso sí, es pecado, eso es malo, etc. Pero de que un evento que aparentemente parece ser milagroso o extraordinario sea falso, no estamos criticándole. Simplemente la Iglesia, cuando dice que esto es falso, significa que no es de naturaleza sobrenatural, que ahí no se apareció la Virgen. No, y que los mensajes pueden ser hasta muy buenos, ¿verdad? Pero fueron salidos de la psicología, de la mente de la persona, del vidente, ¿verdad? Evidentemente, cuando dice que es verdadero, pues sí, ahí sí está dando la seguridad. Aún que ya saben que cuestiones de revelaciones y apariciones se llaman revelaciones privadas, es decir, que no obligan a creer. Por muy aprobadas que estén en la Iglesia, yo puedo decir no creo en ellas y sigo siendo católico, no son obligatorias para creer. Eso lo vimos en la primera charla. Entonces, en un éxtasis verdadero, por ejemplo, de los pastorcitos de Fátima o de cualquier vidente o aparición verdadera, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el aspecto milagroso? Habíamos dicho que el milagro rompe con el orden natural, que les había dicho, les había puesto el ejemplo. El orden natural es de que si yo me aviento esta agua encima me voy a mojar. Ahora, de que si agarro esto y no me mojo, ahí hay algo que rompió el orden natural. En un éxtasis, los éxtasis vienen de Dios. Y ya sea a través de la Virgen o de un santo, de un ángel, lo que sea. Pero son sobrenaturales porque son permitidos por Dios. Y cuando un vidente, por ejemplo, entra en éxtasis, les acabo de decir que el principio es de que Dios siempre respeta la libertad. Es decir, no pierde conciencia de sí mismo. Es una cosa que evalúa siempre la Iglesia. Si el tal vidente perdió conciencia de sí mismo, ya huele mal ahí la cosa. No pierde conciencia de sí mismo un vidente, ¿eh? Simplemente, ¿qué pasa? Se le suspenden sus sentidos. ¿Y por qué se le suspenden sus sentidos? Es decir, se apagan, o sea, el oler, el escuchar, o sea, se suspenden, se ponen quizá como un stand-by, ¿va? O sea, se suspenden y solamente quedan las funciones vegetativas del cuerpo. Es decir, sigue latiendo el cuerpo e inclusive a algunos les empieza a latir, pero bien despacito, o sea que es como para estar ya muerto o casi no tienen pulso. O sea, se quedan casi como vegetales, vamos a decirlo así. Les queda nada más lo básico. Y a veces muy lento.
¿Por qué? Porque todos sus sentidos están suspendidos. ¿Por qué están suspendidos? Porque hay un exceso de encuentro con lo sobrenatural y un exceso de amor. Los videntes verdaderos, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima y otros videntes de apariciones verdaderas, o sea, los veías y tú decías, no están aquí. O sea, ¿qué está viendo, pues? Y al mismo tiempo después ellos, al querer explicar, no podían explicarlo. O sea, les faltaban palabras, pues, por decir. O sea, el amor que les abarcaba, la experiencia, no se puede definir. Y esto San Pablo también lo dijo, ¿eh? Cuando fue llevado al tercer cielo, que estando en tierra todavía, dice, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente puede entender lo que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, ¿no? Simplemente no puede, ¿eh? Por eso nuestros sentidos, vamos a decir, llega a un punto de saturación. Es como más o menos como cuando llega una convulsión que es por temperatura, no para niños, para un adulto. Esto se lo escuché un quiropráctico, él decía, la temperatura no es en sí mala. De hecho, es un método medicinal que ha puesto Dios en el cuerpo, ¿eh? Ahora, si es muy alta, sí puede convulsionar la persona para desactivar el cerebro, es decir, es un proceso de seguridad. Él siempre diferenciaba con las cuestiones de los niños y decía, y las convulsiones que vienen a raíz de un golpe. Pero dice, no le tengan tanto miedo a las que vienen por temperatura, ¿no? Entonces, ya daba algunos métodos para bajar la temperatura y todo eso, pero él decía, la temperatura es muy buena. Es una farmacia que Dios puso dentro de nosotros que nos ayuda a indicarnos muchas cosas de lo que está pasando, ¿eh? Entonces, es como el exceso de temperatura termina desconectando el cerebro precisamente porque ya no aguantaría más y lo tiene que proteger. Acá los sentidos es más o menos, es la experiencia de un vidente que está viendo a la Virgen. Verdaderamente, literalmente tus sentidos no aguantan y se suspenden, se cortan. Entonces, y te queda nada más lo básico, ¿no? Nada más básicamente el corazón palpitando un poquito, la respiración, casi básicamente lo básico. El vidente también, por ejemplo, invoca, es decir, habla a Dios, a un santo, a la Virgen, etc. Y después, en su libertad, Dios responde. Y en el caso de los santos, incluso en el caso de algún difunto, solo Dios si lo permite, ¿no? Esto, o sea, en un éxtasis, en un aspecto de un vidente verdadero, hay una invocación, porque vamos a ver que en el caso del trance se llama evocación. Ahorita voy a decir cuál es la diferencia. Pero la invocación es un diálogo con Dios. Pero es un diálogo que, como está en exceso de amor, vamos a decirlo así, y como no he dejado de ser yo, siempre es en la libertad. Y como es amoroso, un vidente no le truena los dedos a Dios, ¿va? O a la Virgen, respóndeme, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a no. Le puede hacer la pregunta, Santísima Virgen, pero ¿qué va a pasar con esto y con esto? Y después, si quiere la Virgen, responde, si no, no. Y el vidente no se va a amargar, porque en el éxtasis siempre hay una relación de amor, de respeto. Dios está respetando la libertad, la personalidad de dicha persona, valga la redundancia. Ahora bien, en el caso del trance, en el trance, por ejemplo, quizá ustedes conozcan lo que son los mediums o los mediums. Los medios son estos prácticamente gente que hace espiritismo, ¿eh? Que intenta conectar con difuntos y todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? Los mediums, si tú ves un trance de un medium y tú puedes ver a un vidente con un éxtasis, en simple vista es bien difícil diferenciar porque es prácticamente lo mismo. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Primero, el éxtasis siempre es mandado por Dios. O sea, que si hay algún católico pidiendo el éxtasis al Señor, gasta su tiempo de a gratis. Eso está en el misterio de Dios. Dios da a quien quiera, ¿va? Si alguien está pidiendo que se le aparezca a la Virgen, también gasta su tiempo de a gratis, ¿va? Porque son gracias que Dios sabe a quién darlas. Ahora, los mediums, curiosamente, ya empiezan con esto. El medium ya usa una técnica
para entrar en comunicación con los supuestamente difuntos, digo como supuestamente con los difuntos, porque van a ver que básicamente es un engaño del demonio, ¿eh? Pero ya necesito una técnica. Y la técnica del medium es para nulificar la inteligencia y la voluntad, para que no estorbe a el supuesto difunto que va a hablar a través de él. ¿Alcanzan a ver la diferencia? El vidente, el que tiene el éxtasis, pero él no ha dejado de ser quien es. El medium usa una técnica y ya la técnica es para dejar de ser él. Para poder nulificar, frenar sus procesos mentales y su voluntad. Y sea el supuesto difunto el que hable a través de él. Eso no puede venir de Dios. Porque Dios respeta la personalidad, la libertad de toda persona. Hay un espiritista muy famoso, que de hecho a veces algunos lo consideran como el padre del espiritismo, que se llama Allan Kardec. Palabras mismas de este espiritista, ¿eh? ¿Cómo definió a un medium? El medium, dice, es un aparato, una especie de radiotransmisor. O sea, ya de entrada, uno de los papás del espiritismo moderno te está diciendo que este tipo de cuestiones nada de milagro tienen. Es un prodigio. Y es un prodigio que viene a través de una técnica. Es decir, te vuelves un objeto. Termina siendo un objeto, básicamente. Los mediums, por ejemplo, cuando entran en trance, o no solamente los mediums, cualquier persona que entra en trance, porque alguien se podría preguntar, listo, estás diciendo que hay una técnica, pero yo conozco a fulanito de tal que entra en trance. Ya sabemos que no es un éxtasis, sino que es un trance que viene del maligno y todo eso, y no hizo una técnica. ¿Cómo entró en un trance si no hizo una técnica? El padre François Dermin, este exorcista, él dice que en esos casos de una persona que está teniendo trances sin usar una técnica, hay mucha probabilidad de que haya una influencia maligna previa. Por ejemplo, para que haya un poseso, bueno, vamos a tratar de hacer un paréntesis rapidito. El demonio actúa de manera ordinaria y extraordinaria. La manera ordinaria son las tentaciones, que tenemos común y corrientes. La manera extraordinaria tiene 3 niveles, que es la posesión diabólica, la influencia diabólica y la infestación diabólica. La posesión básicamente ya es el demonio actúa en tu cuerpo, la influencia, hay mucha gradación, ¿verdad? Pero básicamente se divide en 2, en vejación diabólica y en obsesión diabólica. La vejación es básicamente lo que tenía, por ejemplo, el Padre Pío, que el demonio literalmente le da unas golpizas, o el cura de Ars, que el demonio le quemaba todas sus cosas, hasta su catrecito donde dormía se lo quemó. Son vejaciones. O obsesión diabólica, que son pensamientos, ¿verdad? Nuevamente diferenciar esa obsesión a la obsesión psicológica, que es diferente. Y la infestación es cuando el diablo interviene con animales, cosas, lugares, ¿verdad? Que básicamente es una posesión. No se le dice posesión porque posesión solamente es con el ser humano, ¿verdad? Esta se llama infestación, cuando el demonio usa amuletos, cosas, lugares, animales, ¿verdad? Entonces, aquí el padre François Dermin dice, cuando alguien entra en trance sin técnica, lo más seguro es de que haya una influencia maligna previa. Y muchas, bueno, me iba a alargar ahorita, pero como me falta más y ya se me está acabando el tiempo, me voy a brincar rapidito. La técnica no tiene lugar en la mística católica. ¿Por qué? Porque la técnica siempre quiere manipular. La técnica siempre quiere tener el poder o algún tipo de seguridad. En este sentido, se va a oír mal, pero al pan pan y al vino vino. Aquellos que quieren tronarle los dedos a Dios, que mi hijo se convierta y todo eso, están entrando en este tipo de cuestiones. Hermano, ¿qué puedo hacer para que mi hijo regrese a la iglesia? Vaya al Santísimo. Pero ya ahora yo tengo que aclararlas. Vaya y ame al Señor ahí. Porque después me decían, ya fui una semana y no se convierte. Ya fui Estos están agarrando cosas buenas, como ir al Santísimo, con una técnica. Ya empezamos mal ahí.
La Iglesia Católica en su vida mística no cabe la técnica, porque la técnica siempre intenta manipular, la técnica siempre intenta tener la seguridad, tener un poder. En cambio, fíjense, la verdadera mística, ves tú los verdaderos místicos católicos, y siempre es una actitud de abandono, de no tener seguridades, de estar dispuesto a lo que tú quieras, Señor. Si, como decía Santa Teresa en un poema, si quieres que esté descansando, quiero por amor descansar. Si me mandas trabajar, quiero morir trabajando. Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir qué quieres hacer de mí. Muy diferente a aquel que ve acercarse. Y sí, me voy a poner el agua bendita, pero si te las pones así, el agua bendita, o bendices tu casa como para que no se te caiga, estás cayendo en un pensamiento supersticioso, que ahorita entramos rapidito a la superstición. Tengan mucho cuidado cuando las cosas católicas las hemos convertido en técnicas. Porque la técnica siempre intenta manipular, quiere el poder, anula las relaciones personales. El que va a hacer una cosa religiosa como técnica, le viene valiendo Dios. No lo está viendo como persona. Está viendo a ver cómo le saco el milagrito. Está volviendo un objeto, como una máquina de estas de Coca-Cola. Déjame, le voy a echar la monedita porque lo que quiero es sacar la Coca-Cola de la maquinita. Pero eso lo puedes hacer usando así la máquina, porque la máquina es una cosa. Pero muchas veces tratamos a Dios así. Te acercas a Él con un fin, pues básicamente supersticioso. La técnica rompe con las relaciones interpersonales. Siempre va a intentar manipular. La mística católica, para unirse a Dios, no usa trucos, no usa técnicas. Solamente usa las virtudes teologales, que ¿cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Cuando uno va a las cosas de Dios, no tiene que asegurarse de técnicas, se tiene que asegurar de que esté trabajando las virtudes teologales, sobre todo el amor, que es la más importante. Pero tú dime, ¿qué amor tiene? Yo a veces pongo, yo creo que en el grupo de ustedes, bueno, hace ya chorrocientos años, les llegué a decir, porque la parroquia tenía, me imagino que seguirá teniendo, capilla de adoración perpetua. Y siempre las mismas viejitas. Y la parroquia súper llena, con ministerios y todo eso, y siempre los mismos. Entonces, yo digo, ahí hay algo mal. Posiblemente estamos instrumentalizando nuestra fe, volviéndola como si fuera una técnica. Y les decía, y una cosa para revisarse es, listo, algunos van a ir al Santísimo. Le digo, y cuando vas al Santísimo, lo más seguro es que tu oración es esta. Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cómo me puedo unir más a ti? ¿Cómo te puedo complacer más a ti? No, la realidad es que generalmente los que llegan a ir van a tratar de sacarle un milagrito al Señor. A que ese momento que tengas con el Santísimo se convierta como en efectivo. Y no me estoy refiriendo solamente a aspecto de dinero. Es decir, que sirva para algo. De hecho, el demonio empieza, para aquellos que quieran hacerse almas eucarísticas, sí o sí van a ver que el demonio tarde que temprano les va a pensar, les va a meter en la cabeza. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces media hora callado delante de un pedazo de pan ahí? O sea, todavía vete al grupo de oración, porque ya vas a aplaudir y vas a ver a tu comadre y vas a cantar o vas a escuchar un tema y todo eso. Pero perder el tiempo delante del Santísimo, o sea, ¿qué beneficio te queda? Un verdadero místico católico dice, es que yo no voy a sacar beneficios, yo voy a ir a amar a mi Señor y a dejarme amar por Él. O sea, yo no voy ni siquiera a sentir bonito. Yo voy a tener un encuentro con una persona que yo amo. Yo no voy a una reunión de negocios ahí. Y eso también tendría que ser la Santa Misa, por ejemplo. La mística católica, para unirse a Dios, no usa trucos, técnicas, solo virtudes teologales, sobre todo el amor. Por ejemplo, les decía, yo al padre François Dermine lo conocí con lo del congreso del 2012 de exorcistas. Y una vez le hicieron una pregunta en dicho congreso de una supuestamente vidente en Colombia, que cuando veía a la Virgen y todo eso cambiaba la voz. Le cambiaba la voz. Y de hecho que a veces cuando se aparecía San José hasta le cambiaba la voz como de varón. Y le decían, padre,
esto viene de Dios, porque lo que dice es muy bonito, ¿ah? Pero pues le cambia la voz. Y como le estoy escuchando de que Dios respeta siempre la personalidad, y el padre dice, sí, no me huele bien eso. O sea, Dios nunca va a decir, ay, pues mira, me le voy a aparecer o la Virgen y todo esto, y le anulo su personalidad, y le anulo su tipo de voz. Y no. El demonio sí, ¿eh? Yo nomás conozco una persona con una real posesión, con una real posesión. Este, y esta persona, evidentemente, no en trance, cuando el demonio no actúa en ella, me mostraba fotografías de los exorcismos, de su rostro, literalmente le cambiaba, se hacía como de varón. O sea, porque el demonio sí nos usa como cosas. El demonio no le interesa la dignidad del ser humano, pero Dios sí. Dios nos quiere usar, pero siempre respetando nuestra libertad, nuestra personalidad. O sea, esto es lo grandioso de nuestro Dios, ¿no? También en ese dicho congreso, el padre hablaba de que, creo que fue en Italia, de una señora que se le murió uno de sus niños y de pronto empezó a tener mensajes y los mensajes sonaban muy bonito, inclusive sonaban doctrinalmente coherentes, ¿va? Pero inclusive dice que hasta algunos obispos te estaban diciendo de que sí, esto era una cuestión sobrenatural. Pero hubo una serie de exorcistas que empezaron a analizar esos casos, ese caso, y se dieron cuenta que de pronto había también cuestiones como que el supuesto mensaje de este niño apoyaba principios de reencarnación. Por mucho que me hable bien de la Eucaristía, etcétera, eso ya huele mal. Porque pues la reencarnación no es una cuestión católica, ¿va? O después decía, por ejemplo, hay algunos que cuando hay algún exorcista que empieza a identificar o algún sacerdote que tiene discernimiento, la gracia de discernimiento y empieza a detectar, habla muy bonito, está con mancejitos y supuestamente está viendo a la Virgen y todo ese tipo de cosas, pero alcanza a discernir bien el engaño del demonio. Esto no es una cuestión sobrenatural, esto no es un milagro, esto es un prodigio y viene de Satanás. Curiosamente dice que los mensajes empiezan a decir, y les advierto de que hay padres que están apartados de mí y por eso van a descalificar estas visiones. Y mira qué casualidad que aquellos que están empezando a detectar que esto no viene de Dios, curiosamente los mensajes se le van en contra de ellos, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Pero fíjense cómo hasta qué grado el demonio puede, bueno, la Sagrada Escritura nos lo advierte, que el demonio es capaz de aparecerse con luz de ángel. De hecho es un ángel, es ángel caído. Pero tiene la capacidad de engañar inmensa. Y les decía que el medium, por ejemplo, no invoca, el medium evoca. Que esto es un método que busca provocar con técnicas humanas una comunión sensible con los espíritus. No es un acto de amor de la invocación. No es un acto libre de amistad como el vidente que tiene un éxtasis y que le puede preguntar algo a la Virgen, pero no le truena los dedos, no trata de manipularla. Si la Virgen responde, si no responde, o sea, hay libertad, hay una relación personal. La evocación no, la evocación es una técnica que realmente sí se comunica con estos supuestos difuntos, que la inmensa mayoría son demonios engañando, y es para obtener cierta información, ¿verdad? Entonces ya no les interesa la persona, le interesa el efecto de la técnica. Un último ejemplo, por ejemplo, con esto, la escritura inspirada y la escritura automática. La escritura inspirada, por ejemplo, la Biblia, que esto es un principio que a veces no lo entendemos, creemos que la Biblia, a veces por una influencia un poco protestante, fundamentalista, creemos que los hagiógrafos, que son los escritores de la Biblia, hagiógrafos viene de hagios en griego, que significa santo. O sea, los escritores santos, los hagiógrafos, creemos como que Dios les agarró la mano y a ver, ahí estuvo Dios agarrándole la mano y escribiendo el Génesis. No. La Biblia es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Pero, ¿qué dice el principio? Dios no nos usa como cosas, como quien agarra un cuchillo. Dios nos respeta, no nos usa como objetos, sino como personas, respeta nuestra humanidad. Por eso la Santa Biblia tiene poesía. ¿Por qué? Pues porque ese hagiógrafo era poeta y le respetó por su estilo.
¿Es palabra de Dios? Sí, porque es inspirada, porque es venido por Dios. Pero Dios no le agarró la manita, no, ¿sabes qué? Esto que quiero transmitirle a mi pueblo, ponlo en un término de novela o de historia. Él respetó la libertad de cada uno de los escritores sagrados. Es verdadera palabra de Dios porque es inspirada por Él, pero Dios inspira la escritura inspirada es respetando siempre la libertad del escritor. En cambio está lo que se llama escritura automática. Y hay casos, por ejemplo, hay una ortodoxa, Basula Raiden, que hay católicos que les encanta ver las profecías de ella y todo ese tipo de cosas, y ella se dice la secretaria de Dios, pero ella lo que tiene es escritura automática. Es decir, ella no voluntariamente, ella agarra la pluma y de pronto su mano empieza... Y les digo, pueden ser mensajes muy bonitos, pero es que Dios no nos usa como cosas. No nos usa como cosas. Eso ya no viene de Dios. Puede venir del maligno o puede venir simplemente de algún trastorno o de alguna otra cuestión. Pero Dios siempre respeta la libertad humana. Rapidito, entramos a la parte de la superstición. ¿Qué es una superstición? Hay una superstición cuando hay una relación nula o desproporcionada entre causa y efecto. Son términos un poco filosóficos. Voy a poner ejemplos. Díganme qué relación tiene la mala suerte y un gato negro. O sea, es nula la relación. O sea, y mucha gente cree que le puede dar mala suerte al ver un gato negro si le pasa. O sea, por eso es un acto supersticioso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación. Es algo desproporcionado eso. ¿Qué relación tiene tener mala suerte con haber visto un gato negro? O con que se te caiga la sal, ¿verdad? Dicen que, Entonces, si quieren está la bruja. No, ¿No? si gustan las preguntas las hacemos al final. No, yo digo que dicen que porque por ahí hay una bruja. Si hay un gato negro por ahí por la calle es porque por ahí hay una bruja. Y ese es el problema del gato negro. Ya, por eso, pero la cuestión está, lo que estoy mencionándoles es, el acto supersticioso es una relación nula o desproporcionada. Es decir, aunque esté una bruja, lógicamente en el orden natural, explícame dónde está la conexión, que haya una bruja o no hay una bruja. O sea, no hay relación, no hay relación. No. O sea, cuando 2 más 2 te da 3 millones, ahí hay algo malo en el proceso, natural, ordinario. La superstición, cualquiera que le pongan, no hay relación entre la causa y el efecto. O está desproporcionada esa relación. La superstición, por lo tanto, por ejemplo, decía Santo Tomás de Aquino, es un vicio de la religión por exceso. Esto es importantísimo, ¿eh? Las cosas pueden estar equivocadas por defecto o por exceso. La superstición es un vicio de la religión por exceso. Es decir, personas que son religiosas son las que son perfectas para caer en la superstición. O sea, precisamente los que son muy espirituales son los que más tienen tentación de caer en la superstición. Porque la superstición es un exceso. Es un vicio de la religión por exceso. Porque se ofrece culto a quien no se debe o como no se debe. Ese es el exceso. El supersticioso quiere dar un culto a quien no se debe o a quien se debe, pero como no se debe. Entonces, ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque uno pudiera decir, bueno, si no hay relación entre la causa y el efecto, los sacramentos también. Dime qué relación tiene en que el bautismo con el agua el niño pase a ser hijo de Dios. Ahí no hay una relación, o sea, ¿cómo el agua es capaz de hacer? No, es que precisamente el agua no es lo que lo hace hijo de Dios. El agua es un signo que nos deja ver una cosa que no alcanzamos a ver. De hecho, decimos son signos eficaces, es decir, a través del agua, pero el agua no hace hijo de Dios al niño bautizado, por ejemplo, sino es Dios a través de ese signo quien actúa y da esa gracia, ¿verdad? Eso es muy diferente. Porque acá el agua no es
la causa de que uno se vuelva hijo de Dios. Es un signo muy diferente, ¿va? A diferencia de la superstición. La superstición es la causa de tu mala suerte es el gato negro, pero es que eso no tiene relación alguna. El demonio, de hecho, los padres de la iglesia en los primeros siglos le decían que era el mono, o en México le decimos chango, monkey, en portugués macaco, de Dios, en el sentido de que intenta siempre imitar, como el mono trata de imitar al ser humano, ¿eh? Imita. Y en este sentido, el demonio por eso tiene sus propios sacramentos, ¿eh? El demonio tiene sus propios sacerdotes y tiene su propia iglesia. Y aquí no estoy hablando solamente de que, la iglesia satánica, no. Es que cualquier acto de superstición te mete en este terreno. Y es peligroso. Vamos a poner ejemplos concretos. La magia. La magia, siempre serán prodigios. La magia nunca será milagro. Todo lo que pasa por cuestiones mágicas. Hablo de magia en el sentido ocultista, no la magia del mago, del ¿cómo se llama? Prestidigitador, del que ve de las fiestas de niños y todo, que saca un conejo y todo eso. No son trucos, ¿va? No, estamos hablando de magia realmente, de querer entrar en lo oculto, o de saber lo oculto, o de hacer algún tipo de trabajo, maleficios y todo ese tipo de cosas. Este tipo de magia es un acto de superstición. Ahora, San Agustín y Santo Tomás dicen que en la magia debe haber al menos un pacto implícito con el demonio. A lo menos implícito. En cualquier magia, de este tipo de magia, la magia siempre tiene un acto o un tipo de pacto, y a lo menos, algunas veces es explícito, pero a lo menos implícito con el demonio. Voy a poner el ejemplo que el padre François Dermin ponía para explicar esto, este exorcista. Dice que una vez al padre se le acercó una muchacha universitaria súper asustada, súper nerviosa a confesarse. Y le contó que con una amiga de la universidad, esta amiga de la universidad hacía esta cuestión de las cartas. Era una cartomante. Y dice, padre, yo me sorprendí que realmente le atinaba a las cosas que decía. Las cosas que me decías y las cosas que iban a pasar y todo esto. Y sí, le atinaba. Y ella me dijo, pues tú también tienes ese poder de hacerlo. Entonces me empezó a enseñar y todo eso. Y adivina qué, padre. Literalmente yo hacía esto de las cartas y sí, empecé a atinarle a las cosas. Pero esta muchacha tuvo una cuestión de sentido común, gracias a Dios. Seguramente el Espíritu Santo le auxilió. A ver, pero ¿de dónde viene esto? Una carta, simple carta, ¿tiene el poder de poder decirme cosas ocultas? No, eso es una superstición. No hay relación entre causa y efecto. Entonces, es más, el padre dice, cualquier cartomante verdadero sabe que la información que da no viene por el poder de la carta. Ese simplemente es el medio. O sea, entonces, esta muchacha, un poquito, puedes decir hasta tontamente, porque ella se empezó a preguntar, ¿pero de dónde sale esta información oculta? Y se le ocurrió preguntarle a la propia cartas. ¿Quién eres que me está dando esta información? Aviento una carta, sale 6. Aviento otra carta, sale 6. Y aviento otra carta, sale 6. Dice, pues para corrió en ese momento para el confesionario. Porque el padre dice que eso fue una providencia de Dios, que habrá obligado al demonio a rebelarse, porque el demonio siempre se trata de esconder de estas cuestiones, ¿verdad? No quiere dar la cara, ¿verdad? Entonces ahí Dios obligó al demonio que diera la cara, ¿verdad? Y la mujer después se enteró. ¿Por qué? Porque eso es alguna superstición, creer que las propias cartas tienen un poder. Y fíjense, en este pensamiento, si lo aplicamos al aspecto católico, podemos causar los sacramentales, por ejemplo, las medallitas, los escapularios, todo eso, en su recto sentido son buenísimos, pero muchos lo usan en el sentido supersticioso. No, usa la de San Juditas, no, la de San Pedro, no es tan poderosa. Ese es un pensamiento supersticioso. No estamos entendiendo esta parte.
el padre hace un silogismo muy, muy hermoso con esto. Dice, por ejemplo, con las cartas. Si el efecto de dar esa información oculta a través de las cartas, por ejemplo, no está provocado por las cartas, ni por el cartomante, ni por Dios, porque Dios detesta la adivinación. Por descarte, ¿quién te queda? Pues el demonio. O sea, si la carta no puede decirte nada de información privada por sí misma, porque una carta no puede. El cartomante tampoco, porque no tiene esa información. Dios menos, porque odia la adivinación. Pues ¿qué te queda? Por puro descarte, por pura lógica, atrás de todo este tipo de cosas está Satanás. Atrás de todo esto está Satanás. Una cosita más y hago la conclusión. El maleficio. Yo personalmente no creía en los maleficios. Esto de que te hagan algún trabajo con un brujo y que te hagan daño, no creía. Hasta que escuché, en paz descanse, al exorcista de Roma, el padre Gabriel Amor, que él decía, así como yo le puedo pagar a una persona, a un sicario, para que vaya y te balacee y te mate, así exactamente pasa a nivel espiritual. La iglesia, honestamente, les tengo que decir, no tiene todavía una postura de decir si los maleficios causan el mal que supuestamente quieren hacer. Pero hay mucha escritura, inclusive el Papa Benedicto XVI, como cardenal Ratzinger, decía que sí hay probabilidad de que un maleficio realmente cause lo que se intenta causar. Esto lo aprendí del padre François Dermin, y esto fue en italiano. Y el padre se me hizo interesante porque al maleficio, en italiano se dice factura. Entonces, pues le decía, padre, en español factura es como un aspecto de cobro. Y dice, no, es que en italiano también. Puedes usar factura, como ustedes, pero también el maleficio, factura. Y me encantó esto, que él aclarara, porque factura, en el sentido del maleficio, creo que ya alguien abrió el micrófono. En la factura o el maleficio podemos entenderlo también como que el demonio siempre o tarde que temprano se va a cobrar. Porque diferente a Dios, que da las gracias místicas y carismáticas gratuitas sin que lo merezcas, no por tus lindos ojos, el demonio siempre lo que te vaya a dar se cobra. Entonces me gustó esta cuestión de cómo en italiano al maleficio le dicen factura, pero también factura para ellos significa lo mismo que nosotros factura, ¿eh? Depende nada más del contexto que se use. Entonces, ¿un maleficio puede ocasionar lo que se busca hacer? Sí, lo puede ocasionar. Ahora, déjenme hacer rápido un paréntesis. También hay que decir que muchas cosas que parecieran maleficios son de causa natural. Por ejemplo, yo escuché de un caso de un seminarista que había una muchacha que le gustaba tanto el seminarista, pero era fiel a su vocación y todo esto. Entonces lo empezó a invitar a su casa y le metían hierbas y cosas en la comida y todo eso. O sea, lo terminó drogando prácticamente. El seminarista quedó mal de su cabeza. Entonces, alguien podría decir, eso fue un maleficio, ¿eh? Estos en México se les llaman amarres, ¿verdad? Para que no se te vaya el esposo, o para poder agarrar la que te gusta, todo ese tipo de cosas. Sí, puede ser un maleficio, pero muchas veces también pueden ser cuestiones de que la persona ya actúa de tal manera porque está drogada, porque se le da alucinógenos o cosas de esas, ¿va? El caso es de que en el caso espiritual un maleficio puede causar esto. Ahora bien, quien recurre a la magia para dañar a alguien está catalogado como un homicida. Quien usar la magia en cualquier sentido está mal. Es pecado contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿va? Esto ya, el estar pidiendo un brujo, un maleficio o cualquier tipo de superstición es atentar contra el primer mandamiento. Pero se agrava más cuando la superstición es por querer dañar a una persona. En este caso, esa persona se tendría que confesar de homicidio, independientemente si el maleficio afectó a la otra persona o no la afectó. Evidentemente, los mediums o los supersticiosos, los cartomantes, los brujos, todo esto
todos en automático, las cuentas que darán con Dios es terrible. Ciertamente hay que decir que hay un porcentaje de charlatanería. Hay gente que literalmente te lee las cartas y es pura cuestión psicológica. Es un charlatán y no tiene que nada. Está mal aún así. Pero donde es terrible es cuando esa persona ya está conectado con lo oculto, está conectado con el maligno, etc. Entonces, y ahí se puede hacer. En este sentido, el padre François Dermin decía de que una vez leyó un libro de un brujo que curiosamente los métodos que enseñaba usaba el mismo lenguaje que nosotros usamos en los sacramentos, materia y forma. Para que un sacramento se dé, tiene que haber materia y forma. Por ejemplo, la Eucaristía, materia, tiene que ser pan de trigo y vino de uva. Por mucho que la forma es las palabras de la consagración. Pero si un padre consagra una pizza y una Coca-Cola, pues por mucho que están las palabras de consagración, ahí no se hace presente el cuerpo de Cristo, porque falta la materia. Pues también en los maleficios usan esta materia y esta forma. Por eso, pues hay de todo, ¿ah? Hay de quien, el brujo que te pide un mechoncito de la persona esta, inclusive a veces es ponle una gotita de tu menstruación en la sopa, o cosas de estas, o fotografías, o pon el mechoncito en la almohada. Todo ese tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado porque sí pueden causar daño. Por lo general, a la persona que vive en gracia, Dios la protege. Si Dios permite que ese mal afecte a una persona que vive en gracia, es porque quiere sacar un bien mayor a través de permitir ese mal. O sea que en pocas palabras, el que esté del lado de Dios que tampoco se preocupe. Pero hay que decir que la brujería y todo esto sí afecta. Y no son milagros, estos son prodigios. Otra cosa, por ejemplo, el polvo, el hueso de polvo, polvo de huesos, ¿no? No es el tema. Yo tengo ya varios videos hablando de esto. Se viene el Halloween. 30 días antes de la noche de Halloween, está comprobado, ustedes pueden hacer su propia investigación, la desacralización de tumbas en cementerios y todo eso es grandísimo. Porque verdaderamente hay un rito oculto, maligno, en estos días de Halloween. Entonces, y pueden ver que 30 días, por ejemplo, yo cuando hice esa investigación hace años, me salieron datos, por ejemplo, de Colombia. La cantidad de cementerios ultrajados en Colombia en los 30 días antes de Halloween es grandísimo. Entonces, todo esto son cuestiones de brujería y todo. Conclusión. La mística, por ejemplo, de otras religiones, apuntan siempre, o a lo menos constantemente, a salir siempre del mundo. El budismo es estar entrando en ti, es más hasta la posición de loto, ¿eh? Es entrado en ti. Qué diferente la posición de Jesús en la cruz, entregándolo todo, abriendo los brazos. Pero las religiones, cuando hablan de mística, generalmente es como de separación del mundo, de alejarte del mundo, de las riquezas, de todo esto. Cosas muy buenas, pero siempre alejarse. La mística católica es todo lo contrario. Es estar apartado de Dios, pero para involucrarte en el mundo. El mismo Jesús lo dijo en la Sagrada Escritura. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Y esto lo digo porque ahorita con la pandemia y todo esto, hay tantos que andan siguiendo visiones y mensajes de que tenemos que salirnos de las grandes ciudades e irnos a hacer un refugio. Y prácticamente están haciendo como su búnker, ¿verdad? Porque va a venir el desastre y todo esto. O sea, yo tengo dificultad, no juzgo, ¿verdad? Pero tengo dificultad en creer ese tipo de cuestiones porque la mística católica es de encarnación. Dios no nos salvó desde una idea, se hizo hombre. Tomó nuestra carne en toda nuestra condición menos en el pecado. Y además que hombre, el más pobre, el más pequeño. Qué gran diferencia, la primera conclusión, qué gran diferencia de la mística católica que nos quiere profundamente unidos a Dios, pero no una burbujita. Acá nosotros los buenos y todo esto. Sino una mística de estar plenamente unido a Dios, pero para estar dentro del mundo, para hacer luz en las tinieblas, para hacer esa levadura en la masa, ¿va? Porque es bien fácil santificarte en tu burbuja, te alejas de los malos y listo. Siempre hago una excepción. Si apenas estás arrancando,
si es, inclusive la Sagrada Escritura te dice, aléjate de las malas amistades, aléjate de los malos ambientes, aléjate de todo eso, pues estás arrancando y si sigues en esos ambientes, pues no vas a dar ni siquiera un paso. Pero si ya Dios te está ayudando y avanzando, la misión de la iglesia es ir precisamente a esos lugares más perdidos, en esas circunstancias más perdidas. De que te puedes dar el patinón, sí, pero el Papa Francisco por eso nos dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Tengan mucho cuidado con la espiritualidad católica de burbuja. De aquí los buenos, con que mi matrimonio, mi familia, seamos santos y buenos aquí encerraditos y todo eso, y allá que se pudra el mundo, pecadores. Esa no la es. La mística católica no es una de apartamiento de las realidades. Dios no prohíbe la magia, también, con otra conclusión, no solamente porque se atenta contra el primer mandamiento, sino porque no viviríamos. Imagínense que ustedes van con una cartomante y les digan, mira, ahorita tienes 25 años, te vas a morir a los 35. Que tengan esa información. Ya no viven, porque eso no es vida. O sea, Dios también prohíbe la magia, no solamente porque se atenta contra el primer mandamiento, sino para que podamos vivir como seres humanos, para librarnos de la acción del demonio de querer tener todo seguro, de motivarnos a un acto de abandono, de saber que ahorita le estoy dando la charla y mañana yo no sé si voy a vivir. Es más, yo no sé si voy a alcanzar las preguntas, ahorita me da un infarto y aquí quedo. Y lo que me ayuda a eso es a entender que solamente tengo para amar a Dios el momento presente. Si alguien estaba en esta charla y ya andaba pensando en otras cosas o se puso a hacer otras cosas, pues muy respetable, pero hizo la voluntad de Dios en el momento presente, estaba poniendo toda su atención en esta charla, porque estamos en la cultura americana, que es famosa por lo multitasking, ¿eh? Multitareas. No, es que al mismo tiempo puedo estar haciendo esto, y a veces no terminas entregándote completamente en el momento presente. La santidad radica ahí, es una conclusión que podemos sacar. Y con esto termino, finalmente, una anécdota. En una ocasión acá en California, enfrente de mi parroquia, hay como un centro comercial, y fui creo que era una farmacia, iba a comprar algo, y me paró un señor a darme un papelito. Automáticamente dije, es un protestante y todo esto. Y me empezó a decir de que iba a venir la Arca de la Alianza, y todo esto era de la Iglesia Universal. Es una iglesia fundada en Brasil. Y que habla tanto de milagros. Tanto de milagros. De hecho, la Arca de la Alianza, yo tenía entendido que se había perdido, pero no, la tiene la Iglesia Universal por si tienen el pendiente. Entonces, y le empiezo a cuestionar. Y él me dice, no, yo también era católico. Es más, fui a esa parroquia, me dijo algo más grave, que se lo tuve que decir al párroco. Es más, ahorita todavía hay catequistas y todo esto de su parroquia que también vienen a nuestros eventos de nosotros. Dios mío. Entonces yo no me dio nombres, ¿no? Pero después se acercaron otros dos muchachos, o sea, todos los que estaban ahí en el centro comercial se empezaron a acercar de esta iglesia universal que estaba repartiendo, y entonces empecé a hablar y se empezaron a enterar, y fue curioso porque cuando les pregunté, ¿pero qué les hizo irse de la iglesia católica esto? Es que allá vimos milagros, allá vemos sanaciones, allá vamos liberaciones. Es una iglesia de milagros. Realmente lo que nos ha movido. Y en cambio, en la iglesia católica no vimos milagros. Entonces, evidentemente la primera cosa que les dije es, ustedes están atrás de prodigios. Su fe es una fe milagrera. Ahora, pero está bien. Si quieren un milagro, pues parece que no se enteraron del mayor milagro que tiene, ya no digo la Iglesia Católica, en la humanidad, en la creación entera, no hay un milagro más grande que este. Se llama Eucaristía. Porque si uno profundiza lo que implica que en los accidentes del pan y del vino, su sustancia cambie y ya no sea pan y vino, sino sea el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor,
No hay absolutamente mayor milagro. Ni que me resucites un muerto, ni que tenías un cáncer y Dios te sanó. No hay milagro más grande que la Eucaristía. Evidentemente, después yo hice una autocrítica. De hecho, hasta grabé un videíto que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Porque cuando estaba hablando con ellos, de pronto alguien les da un chiflido y les dicen, ya, vénganse. Y le percibí. Dije, ¿a qué es su pastor? Sí, es pastor. Entonces le dije, no, ¿saben qué? Quédense aquí, yo voy a ir. Y pues hablé con él, como es brasileño, él no sabía que hablaba algo de portugués y todo eso, me quiso revelar, pero como le respondí en portugués y todo eso, pero bueno, se terminó frenando. Aquí el punto está en que después yo hice un ejercicio de autocrítica también. O sea, primero, algo estamos mal en la Iglesia Católica cuando los católicos andan más atrás de milagros que de visiones y todo eso, que pueden ser ciertas, que pueden ser verdaderas, que pueden ayudar a la fe, pero descuidan lo más importante: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia y sobre todo a nivel sacramental, la vida eucarística. O sea, no tiene comparación esta cuestión. Una persona que me pueda hablar en lenguas o que sepa mensajes de la Virgen y profecías y todo eso, y no sea un adorador eucarístico verdadero, o sea, ahí no funciona. Y si nos formamos en los verdaderos milagros de Dios, como son los sacramentos, nada más por mencionarles algo, vamos a tener una fuga de gente como esta. Pero esta gente es buena. Era tan gente buena que empezó a escuchar las razones y estaba interesada, y por eso aquel les dio el chiflido, porque sabía que los estaba manipulando a través de sus milagros, ¿verdad? Que muchas veces hay que decir que son meras actuaciones, ¿verdad? Hay algunos memes, o sea, en los protestantes y todo esto, ¿puede haber alguna acción milagrosa de Dios? Sí, Dios hace lo que Él quiere en donde quiere, punto. Digo, hizo hablar una burra, imagínense, en la Sagrada Escritura. O sea, puede hacer lo que sea. Pero pero honestamente hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación. Y un meme que había visto decir, cuando empezó lo de la pandemia, decir, todos aquellos pastores que daban sanación y hasta se caían todos y todo esto, pues no los veo en los hospitales sanando todos los del COVID. Todos esos milagros que sanaban a medio mundo y no pueden con un pequeño virus. Igual también en la Iglesia Católica se mete un poco más por su forma de espiritualidad con la renovación carismática. Honestamente, yo les digo, yo creo en el descanso en el Espíritu, pero les puedo decir que una gran parte de descanso en el Espíritu es pura actuación, es pura sugestión. Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿eh? Entonces, en la parte de la formación. Y la otra cosa es, esto porque lo voy a estar grabando y lo voy a subir a mi canal de YouTube, y me siguen algunos sacerdotes, saber lo importante que también se tiene que educar en esto, y sobre todo en esta batalla preternatural con el maligno. Si los sacerdotes no nos auxilian, el pueblo de Dios está casi a la deriva. Les digo, y con esto ya termino, el padre en este congreso de exorcistas, un exorcista, no me recuerdo si era de Nicaragua, le dice al padre François Dermin, ¿qué puede decir con respecto a que en los seminarios ni siquiera se está dando ya demonología? No sabemos ni siquiera discernir este tipo de cuestiones. Y evidentemente un sacerdote no puede hacer un exorcismo mayor sin permiso del obispo. Por eso el exorcista, de hecho, en sí mismo es el obispo. Y simplemente delega a un sacerdote exorcista. Pero un exorcismo menor, que es la oración de liberación, la puede hacer cualquier sacerdote. De hecho, también la podría hacer un laico, pero tiene mucho más fuerza porque el sacerdote está ungido. Pero los sacerdotes ni siquiera saben hacer oración de liberación. Entonces este padre exorcista le decía al padre François Dermin, es más, hasta los seminaristas, algunos ya salen ni siquiera creyendo en el infierno. Saben tanta de filosofía y teología y todo eso, pero no saben de este tipo de cuestiones. Respuesta del padre François Dermin: estoy totalmente de acuerdo con usted y todo esto, y les tengo que decir que las posesiones diabólicas ciertamente se han incrementado, pero siempre han sido más las influencias. La influencia no necesita exorcismo. Puede ser, necesita exorcismo, pero exorcismo menor, es decir, oración de liberación.
El exorcismo mayor es cuando hay posesión. Entonces, dice Padre François Dermin, y a veces me parece que nuestros compañeros sacerdotes tienen que entender esto, porque nosotros venimos a atender casos de influencia, cuando ellos lo podían atender, que a los exorcistas nos que dejen los casos de posesión, o sea, los casos más fuertes los tendremos que atender. Le dice, no quieren entrar en este tipo de ministerio los sacerdotes. Y dijo una cosa bien importante, dice, mira, creo que, aquí apunté la frase tal cual, dice, hoy los sacerdotes están demasiado confiados en su formación. O sea, ellos creen que cuando viene un matrimonio con algún problema, lo que va a solucionar es su consejo, su sabiduría, su formación, su teología. Cuando lo primero que tiene que hacer un sacerdote cuando viene una persona con un problema es que orar por él. Poner sus manos ungidas sobre esa persona. Pero es un problema de racionalismo. Cuidado con los extremos. Hay gente racionalista que todas estas cuestiones de milagros, de oración de liberación, de exorcismo, no, estas son cuestiones que ya pasaron de la Edad Media y todo eso, racionalistas. Y el demonio se beneficia de racionalistas. Pero también del otro extremo, de los supersticiosos, de que le dan un peso a la parte espiritual de una manera que no se debe o como no se debe. Bueno, termino aquí. No sé si... Saben que la única cosa... Bueno, yo dije que me podía quedar un poquito más de tiempo, pero aquí son las 6:38 y me gustaría ir a misas de 7, porque no pude ir en la mañana. Entonces, pudiera responder algún par de preguntas y si hubiera más, les digo, pueden irse a semperfiat.com y ahí por Telegram o por correo electrónico, ahí está la información, me pasan algunas preguntas y si quieren en otro momento, más bien damos un espacio solamente para preguntas sobre estos dos temas, ¿va? Buenísimo. Entonces, ahora si quieren puedo responder una o dos. Si acaso. Perfecto. Antes de las preguntas, tú dijiste que ibas a dejar un par de charlas de más para seguir Sí. Vas a dejar un link de charlas. Sí, cuando lo suba a YouTube, en la descripción pongo esos enlaces, porque tengo que buscarlos. Buenísimo, Ya. listo, bacanísimo. Ya. No sé si alguien tenga una pregunta acerca de la charla de hoy para que Cristian pueda ir a misa. Giancarlo, ¿tenías alguna pregunta? Yo estoy bien. Sí, te respondieron la pregunta del gato. Sí. Ok, buenísimo. ¿Alguien tiene una pregunta para Cristian? ¿A todos les quedó claro? Yo. Okay. Dale, Fabián. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí, dale. Ok, tengo una pregunta sobre primero charla. Ok. El otro viernes, usted dijo que Satanás no puede hacer milagros. Uh-huh. ¿Puedes explicar eso un poquito más? Porque eso, a veces oigo a gente que sí puede hacer milagros. Ya, básicamente no los puede hacer porque, nuevamente, ¿qué es un milagro? Es una intervención en el orden natural. Por eso les pone el ejemplo. El orden natural es que si yo viento agua aquí en mi cabeza, yo me mojo. Ahora, que no me moje, ahí hay alguna cuestión, ¿verdad? Pero esto, al venir de Dios, tiene un propósito. Tiene básicamente dos propósitos que habíamos hablado de Santo Tomás de Aquino, lo pueden ver en la primera charla. Uno es para edificar o confirmar en la fe a aquellos que no pueden creer por la fe misma. Es básicamente lo que le pasó a Tomás, ¿verdad? Si no veo, no creo. O sea, Dios se le presentó, nuestro Señor se le presentó, es una cuestión milagrosa, se le presentó y le dijo, mira, toca mis heridas y todo esto. Y ahí ya creyó, ¿verdad? Entonces, Dios permite los milagros para aquellos más flacos de fe. De hecho, habíamos dicho que el milagro le quita mérito a la fe. Alguien que cree en Dios sin milagros tiene una fe más fuerte, tiene más mérito esa fe. Y inclusive nuestro Señor le dice a Tomás, tú has creído porque has visto. Bienaventurados, felices los que creen sin ver. Entonces, ¿cuál es la finalidad del milagro? Fortalecer la fe de alguien que no tiene o que tiene flaca la fe. ¿Tú crees que eso va a ser el demonio? Nunca.
Podrá ser un prodigio, podrá ser algo que, wow, sí, no mojó esto, o tal persona levitó, o una cuestión extraordinaria, pero no es un milagro. ¿Por qué? Porque no confirma la fe, no afirma la fe, y no tiene un propósito, que es la segunda función del milagro, que es manifestar que Dios nos acompaña en este orden natural. Que Dios no está así como solo allá en el cielo y todo eso, sino que interviene en nuestra realidad. Porque cuando pasa un milagro, tú dices, Dios está aquí presente. O sea, aquí ya es una presencia real. Los prodigios del demonio podrán ser muy extraordinarios, pero ni te van a nutrir la fe, ni tienen el interés de que tú experimentes de que Dios está con nosotros. Entonces, es un prodigio simplemente para engañar, ¿no? El demonio no puede hacer milagros. Yo tengo ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta súper rapidita. Ay, Alexita, qué pena. Espérate que no me demoro nada. Solo es para aclarar la diferencia entre invocación y evocación. Lo que entendí es invocación cuando viene uno la presencia de Dios, y la evocación es tratar de la cosa, yo creo, o sea, tiene mucha gradación para explicar, pero para una manera sencilla es, la invocación siempre se mueve en el aspecto del amor, ¿no? Es, por ejemplo, si yo tengo una novia y yo le pido algo a mi novia, si realmente la amo, estoy haciendo un pedido en donde respeto su libertad. Si la quiere dar, si no lo quiere dar, si me lo quiere responder, si no me quiere responder. Es una comunicación, es un diálogo de amor, ¿no? En la invocación. En la evocación es una cuestión, por ejemplo, de con esa novia, decirlo, pero de manera de chantaje, ¿va? Para sacárselo de alguna manera. Ya implica la manipulación, implica el aspecto de técnica, ¿va? La mueve el amor, y por lo tanto el amor es respetuoso a la libertad, no solamente de los seres humanos, de Dios, de la Virgen, de todos. En la evocación, tú lo que pides o lo que evocas es para un efecto. Es como una cuestión programada, técnica, cuadriculada de querer sacar algo. Es como una estrategia, básicamente. Diría más o menos rapidito así. Ya, gracias. Alexita. No lo escucho. No te escuchamos. No sé por qué. Bueno. Pues si quieren, todos modos, si quieren después nos ponemos de acuerdo, y si quieren vemos la manera de dar un tiempo más largos, o si tienen más preguntas me las pueden ir pasando por Telegram o por email, y ahí podemos hacer algo, ¿eh? Entonces, si quieren, hacemos una oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido pasar. Te pedimos que nos ayudes a alejarnos de todo acto de superstición, que nos introduzcas en una vida mística, es decir, de unión plena contigo, pero con la finalidad de eso, de estar unidos a ti. No nos importa si va a ser la vía mística ordinaria, o también nos permitas pasar por una vida mística extraordinaria. Lo que nos interesa es estar unidos a ti. Poder unir mi voluntad a la tuya para hacer en todo solamente lo que tú quieres. Y esto te lo encomendamos y te lo pedimos por la intercesión de aquella que, habiendo recibido tanto milagro, de hecho el mayor milagro, que es la encarnación, sin embargo permaneció humilde, meditando todo en silencio en su corazón. Es decir, a tu Santísima y nuestra Santísima Madre, te lo pedimos por intercesión de ella, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, les dejo, me voy corriendo. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias.